Si no te gusta leer, no importa. Aquí en Novel History lo hacemos por ti. Nuestra comunidad es para gente que le gusta disfrutar escuchando una buena historia. Si tienes alguna buena historia que recomendarnos, puedes dejarla en los comentarios y procederemos a revisarla para ver si es publicada. Te agradecemos por ser parte de nuestra comunidad, y agradecemos más que dejes un comentario, tu like y una compartida. Capítulo 1481. No luches si tienes miedo, y no tengas miedo si te derrotan. Con 5 estrellas principales de la Orden adicionales, la civilización de la Estrella Azul ni siquiera tiene suficiente gente para gestionarlas. Al menos solo en Gran Xia, realmente no hay suficientes personas disponibles para la gestión. Por lo tanto, bajo la instrucción de Infeng, la Gran Xia decidió distribuir los 5 mundos planos del sistema glaciar a otros países, o más bien, a los subordinados de Infeng de otros países. La primera es Estina Moser, de Norteamérica. Esta belleza rubia, cuyo nombre en clave es Nikana, ha seguido a Infeng durante mucho tiempo. Ahora, Glacier One, le ha sido asignado directamente a ella para que tenga jurisdicción completa. Esta jurisdicción plena significa que, aparte de Infeng, incluso el gran funcionario Xia no puede preguntar sobre asuntos que ocurren dentro del mundo plano Glacier One, y todos los recursos dentro del son distribuidos por la propia Estina. Si el gran funcionario Xia descubre algún problema, puede proporcionar la información a Infeng y dejar que él tome la decisión. Cabe mencionar que, si no se podía contactar a Infeng, este le ordenó al gran oficial Xia que contactara directamente con Espíritu Fantasma o Yuan. Estos dos son actualmente personas confiables y capaces bajo el mando de Infeng, capaces de manejar la mayoría de los incidentes. Luego, la joven Sara, de Coconut Country obtuvo jurisdicción sobre Glacier 2. En su caso, Sara propuso proactivamente al gran oficial Xia que solicitara un equipo de la Gran Xia para gestionarlo con ella. Su razón fue que sentía que sus propias habilidades eran insuficientes y que tal vez no lo lograría bien. Pero, en esencia, se trataba de una invitación abierta para que la Gran Xia supervisara, un acto de sumisión muy claro. Además, el Glaciar 3 y el Glaciar 4 son administrados directamente por la Gran Xia, y diferentes provincias toman el control de ellos. Estos 4 mundos no restringen la entrada a jugadores de ningún país. Todos los jugadores de Blue Star tienen relativa libertad y actualmente no están bajo control estricto. Por supuesto, esto se debe a que la Estrella Azul actual. Casi todos los jugadores son fanáticos acérrimos de Infeng. Al menos en el corto plazo, nadie se atrevería a causar problemas justo debajo de las narices de Infeng. Cuando se votó para que las 5 estrellas principales de la Orden del Sistema Glaciar fueran transferidas, la civilización glaciar original también recibió algunos beneficios. Todavía pueden controlar su mundo plano, Glacier Zero, pero si hay jefes de alto grado, primero deben informarlos a Blue Star Civilization, y también deben aceptar a cualquier jugador de Blue Star que venga a cultivar monstruos y subir de nivel. Y con el número actual de jugadores en Blue Star Civilization, después de capturar tantas estrellas principales de la Orden, la densidad de jugadores ha disminuido significativamente. Un equipo de jugadores de Blue Star que busque un lugar para cultivar monstruos en otros mundos podría no encontrarse con otros jugadores de Blue Star durante varios días. Es vasto, realmente demasiado vasto. Cada mundo plano tiene decenas de millones de mundos salvajes y millones de civilizaciones de sublimación, y cada civilización también tiene varios, docenas o incluso cientos de mundos lunares donde se pueden cultivar monstruos. Todas estas son áreas donde los jugadores de Blue Star pueden entrar y salir libremente. Sin lugar a dudas, cuando los 5 mundos planos del sistema glaciar fueron capturados por primera vez por la civilización de la Estrella Azul, las diversas fuerzas de civilización dentro de ellos encontraron difícil comprenderlo. En su percepción, la civilización glaciar era simplemente demasiado poderosa. Tan poderoso que toda su orden terrestre combinada no podría derrotar a una sola civilización glaciar. Pero, ahora, la civilización glaciar fue pateada hasta la muerte como un perro callejero por algo llamado Civilización Estrella Azul, y directamente se arrodilló para reconocerla como su padre. Y los jugadores de esta civilización Estrella Azul generalmente no son muy fuertes. La mayoría de la gente solo ha escuchado que esta civilización Estrella Azul tiene una existencia con nombre en código, Sombra, cuyo poder de combate es extremadamente aterrador, por lo que la civilización glaciar no tuvo más remedio que rendirse. Pero ¿qué tan aterradora es realmente esta Sombra? La mayoría de los jugadores de civilización nunca lo han visto y no tienen ningún concepto de él. En este momento, Blueprint World Glaciar 3.
Una figura envuelta en una niebla negra de la muerte apareció silenciosamente sobre la 72ª luna de una civilización de sublimación. Esta figura no era otra que Yin Feng. Mantuvo su invisibilidad de nivel 10,000 más, con dos espadas blancas dando vueltas a su lado. Una hoja de brote blanco, con una hoja delgada, elegante y afilada, como un dragón nadando. Espada perforante de un mundo, con una hoja más corta pero más rápida que la espada del brote blanco, como un meteorito. Aunque poseía la habilidad del juicio bendito, Yin Feng tardó 7 días en imitar la espada del brote blanco. Justo ahora, finalmente logró integrar el alma de Aidia Qian en la espada perforadora del mundo. Entonces, Yin Feng, con las dos espadas circulares, estaba listo para experimentar el poder de combate de Aidia Qian. No avisó a nadie y fue directamente al Glaciar 3. Tenía pensado encontrar un jefe para probar suerte. Como resultado, descubrió que en la 72ª luna de esta civilización de transformación de bestias, había un jefe de grado antiguo que no habían informado a Estrella Azul. Extremidad remanente antigua pierna derecha. Un jefe de nivel 93 de All Days, con 18 etapas de salud. Esta civilización de transformación bestial realmente puede reunir un equipo para conquistarla, y ya han eliminado un tercio de su salud. Yin Feng, invisible sobre la luna, entrecerró los ojos. Si la percepción de sombras original de Yin Feng no hubiera cubierto toda la tierra de la Orden, es probable que nadie hubiera descubierto que un jefe de grado antiguo estaba siendo conquistado aquí. Hasta que no fuera conquistada y obtenidas las recompensas, Estrella Azul no recibiría ninguna noticia. Porque Blue Star actualmente tiene demasiados recursos en sus manos. Si la civilización de transformación bestial hace esto, otras civilizaciones deben estar haciéndolo también. Si estos jefes son denunciados ante Blue Star y la gente de Blue Star los mata, puede obtener una parte de todas las ganancias. Un jefe por civilización significa que pierdo decenas de miles de años de vida. Un mundo plano equivale a cientos de millones de años de vida útil. Con tantos mundos blueprint combinados, estoy perdiendo decenas de miles de millones de años de vida cada día. ¿Cómo podría tolerar esto? Aidia Qian, ve a ocuparte de esta gente. Yin Feng vio a cientos de jugadores de Beast Transformation Civilization, asediando al jefe Ancient Remnant Limb Right Leg y envió directamente la World Piercing Sword. En este momento, Aidia Qian se estaba acostumbrando un poco a la sensación de estar atrapada en la espada perforadora del mundo. Durante este tiempo, también tuvo algunos intercambios con Bai Ya, compitiendo un poco en secreto. Como espada compañera, no podría ser peor que esta Bai Ya, ¿verdad? Debe trabajar duro para demostrar su valía. Atreverse a robar el grado de los viejos días de su Alteza Sombra, jefe, muere. La espada perforadora del mundo voló instantáneamente. Civilización de transformación de bestias. Los jugadores de esta civilización poseen una habilidad de transformación bestial, que les permite transformarse en formas bestiales, mejorando así sus atributos de 4 dimensiones y adquiriendo nuevas habilidades. Jefe, ¿de verdad vamos a conquistar a este jefe así como así? ¿Habrá algún problema si no informamos a la civilización de la Estrella Azul? Solo puedo decirte, si vas a luchar, no tengas miedo, si tienes miedo, no luches. Así es, este es un jefe de nivel antiguo. Si conseguimos un armamento divino de grado antiguo, nuestro poder de combate general puede aumentar aún más. Nuestra civilización de transformación de bestias es al menos una de las 10 mejores civilizaciones en la Tierra de la Orden. ¿Cómo pudimos realmente dejar que una civilización externa nos intimidara? Si tú no dices nada, y yo no digo nada, ¿cómo podría esa estúpida civilización de la Estrella Azul saber que matamos a un jefe de los viejos tiempos? Para empezar, es nuestro jefe, deberíamos ser nosotros quienes lo matemos. Estos jugadores de la civilización de transformación bestial ya estaban llenos de resentimiento. Anteriormente fueron derrotados por la civilización glaciar y ahora fueron entregados a la civilización Estrella Azul, haciéndoles sentir como buenos. Sus temperamentos se encendieron instantáneamente, así como continuaron conquistando el antiguo remanente extremidad pierna derecha. De repente, una espada corta invisible salió disparada de las sombras y atravesó el cuerpo del jefe de All Days Grade sin previo aviso. Capítulo 1482. Los aterradores números de Yin Feng sorprendieron al santo de la espada. Frente a cientos de los mejores jugadores de la civilización bestia, el feroz jefe de nivel antiguos días, el antiguo remanente extremidad pierna derecha, que aún tenía 2/3 de su barra de salud restante, fue eliminado instantáneamente por una presencia invisible.
La espada perforadora del mundo, ahora el arma despertada de Infeng, heredó naturalmente su efecto de invisibilidad. Tanto su cuerpo principal como los efectos de ataque estaban ocultos. En la etapa actual del mundo Blueprint, ningún jugador podría ver a través de él. Esto es solo el daño de un ataque normal. Sin mencionar a un jefe de nivel antiguo, incluso si 100 o 1000 de ellos tuvieran su salud acumulada, se evaporarían instantáneamente. Dentro de la espada perforadora del mundo, el alma de la santa de la espada Aidia 11 quedó nuevamente en shock. Ahora, como una existencia equivalente a un espíritu de arma bajo Infeng, pudo ver el daño que causó. Y este daño, por supuesto, heredó los propios atributos de Infeng. Cuando fue asesinada por Infeng, ella ya había visto la magnitud del daño que recibió, que era un daño inimaginable, desafiando al cielo, excediendo el nivel 40. Y ahora, como un arma despierta, un ataque normal casual de ella podría desatar un daño súper alto de nivel 30, y esto fue cuando Infeng no había liberado ningún estado de amplificación en absoluto, basado en deducciones normales. Si activa todas las amplificaciones que aumentan el daño, no alcanzaría el daño más de 45 niveles. Y para ser aún más exagerado, superar los 50 niveles no es imposible. Aunque Aidia 11 ya no tenía cuerpo, todavía sentía un escalofrío en la columna, como si un sudor frío corriera por su cuerpo. Y en este momento, Infeng, que podía sentir claramente los pensamientos de Aidia 11, sintió que la imaginación de esta mujer era demasiado limitada. Porque si Infeng activara todo tipo de estados de amplificación ahora, su daño ya habría alcanzado el nivel 57. En otras palabras, Infeng estaba solo 1000 veces detrás de las potencias del nivel Dios del dominio del cielo supremo. Para Infeng, esta brecha de 1000 veces no fue demasiado difícil de superar. Después de todo, similar a las mejoras recientes. Después de refinar la espada perforadora del mundo en un arma circundante despierta, al igual que la espada del brote blanco, Infeng liberó otra ranura para armas. Esto significa que ni la espada del brote blanco ni la espada perforadora del mundo ocupan ahora los espacios de armas de Infeng. Todos los atributos de la espada perforadora del mundo fueron acumulados adicionalmente en Infeng. Esto también marcó el comienzo de otro camino de desarrollo para Infeng. En el futuro, con más armas circundantes de este tipo, que se pueden implementar usando la Wheat Sprout Blade como plantilla, los atributos de armas de Infeng se pueden acumular continuamente. La única lástima es que esta espada perforadora del mundo no pertenece a las dagas, ni a las espadas de 2 manos, por lo que no puede beneficiarse de la bonificación, maestría de la espada gemela. Si pudiera beneficiarse de la maestría en espadas gemelas, los atributos de esta espada perforadora del mundo serían asombrosos. Después de todo, su base viene con 80.000 puntos de todos los atributos, y lo más importante, también tiene niveles de habilidad de nivel 80. Sin embargo, incluso sin la bonificación de maestría en espadas gemelas, estos niveles de habilidad de nivel 80 ya me han mejorado significativamente. Infeng calculó aproximadamente. Solo en términos de daño, se cuadruplicó. Esto se debe a los mayores niveles de varias habilidades de daño en sí, así como a muchos aumentos de daño pasivo y amplificaciones de atributos. Pero lo más efectivo fueron algunas habilidades especiales. Por ejemplo, Ojo de la Avaricia. Esta habilidad originalmente le permitía a Infeng aumentar su cantidad de botín en más de 60 veces, pero ahora puede aumentar su cantidad de botín adicional a 87,6 veces. Y durante estos 7 días, el efecto de la autoridad solar continuó acumulándose. En solo 7 días, se acumularon más de 6000 puntos del límite superior de divinidad. Infeng sintió que incluso si simplemente permaneciera inactivo en su propio mundo plano durante 100 años y luego fuera al cielo supremo, lo más probable es que fuera directamente invencible. Porque para entonces, su límite superior de divinidad habría alcanzado un nivel completamente inimaginable para la gente común. Con un aumento 3 veces mayor por año, podría llegar a casi 60.000 veces la cantidad actual en solo 10 años. Después de 100 años, su límite superior de divinidad, comparado con el actual, superará en casi 50 dígitos. Además, esto es bajo la condición de que no haga nada. Si aumento continuamente mi límite superior de divinidad base durante este periodo, entonces el aumento de la autoridad solar será aún más rápido. Infeng sintió una profunda sensación de horror. Sin embargo, a este ritmo de aumento, todavía se necesitarían casi 100 años para elevar el límite superior de la divinidad a más de 50 dígitos. Todavía necesito absorber arena estelar de fuente divina para aumentar infinitamente mi límite superior de divinidad.
Para otros jugadores, para aumentar infinitamente su límite superior de divinidad, solo pueden hacerlo absorbiendo arena estelar de fuente divina para convertir el límite superior de divinidad del equipo en divinidad de fuente interna. Pero este proceso es muy largo. Y cada jugador tiene diferentes límites de absorción y decaimiento según sus atributos. En este sentido, Yin Feng también tiene una ventaja. Sin embargo, la arena estelar de fuente divina no se puede utilizar durante la etapa mundo plano. Una vez utilizado, uno será teletransportado a la fuerza al cielo supremo. Además, para desarrollar las funciones de varias grandes autoridades hasta la segunda etapa y desbloquear más medios, también debo alcanzar el cielo supremo. Yin Feng obtuvo esta información de los recuerdos de Aidia 11. Y esta información de la Santa Espada naturalmente no le fue transmitida por la nada, sino que vino de la civilización de la Espada del Cielo, de la pareja de esposos herederos de la gran autoridad que ya habían ido al cielo supremo. La mayoría de las grandes autoridades que pueden acumular el límite superior de divinidad requieren una acumulación de 100.000, límite superior de divinidad base antes de poder desbloquear la siguiente etapa de sus funciones. Y en la mayoría de los casos, en esta etapa, la gran autoridad proporcionará una amplificación total a la divinidad de la fuente interna del jugador. Esta es la mayor ventaja de Great Authority Inherite sobre otros jugadores comunes durante la etapa C'-Even. En el mundo plano, el límite superior de divinidad base de mi gran autoridad difícilmente puede alcanzar los 100.000 puntos. Porque los jugadores en el mundo plano son simplemente demasiado débiles en poder de combate, después de acumularse hasta 40 o 50.000, la decadencia se vuelve particularmente severa. Yin Feng negó con la cabeza. Era concebible que si permanecía en el mundo blueprint indefinidamente, el propio desarrollo de Yin Feng también encontraría cuellos de botella. Así que todavía tenía que encontrar una oportunidad de ir al cielo supremo para desarrollarse a un nivel superior. Antes de eso, necesitaba acumular tantas grandes autoridades y autoridades menores como fuera posible para solidificar su fundamento. Yin Feng estaba contemplando su camino de desarrollo y formulando su plan de desarrollo aquí. Y bajo el ataque de la espada perforadora del mundo controlada por Aidia 11, no solo el jefe de nivel antiguo fue asesinado instantáneamente, sino que los jugadores de civilización bestia circundantes también fueron asesinados instantáneamente uno tras otro. Esta es la divinidad de la fuente interna. ¿Cómo es esto posible? Aidia 11 estaba aún más incrédula cuando mató a los jugadores. Capítulo 1483. Ignora la inmunidad, ignora la inmunidad. Divinidad de fuente interna. ¿No significa esto que una vez que lo posees, serás teletransportado a la fuerza al cielo supremo? Pero Aidia, quien escuchó claramente el mensaje del sistema, cuando mató instantáneamente a esos jugadores de civilización bestia, consumió directamente una pequeña cantidad de divinidad de fuente interna para neutralizar por completo la orden propia del oponente. Además, sus propios ataques estaban imbuidos directamente con la divinidad de la fuente interna, poseyendo una influencia divina extremadamente alta, ignorando por completo todas las inmunidades del oponente. Esto ya había llegado a lo que sus dos parejas mayores herederos de la gran autoridad le habían dicho una vez. En el cielo supremo, la brecha entre los fuertes y los débiles es como el cielo y la tierra. Cuando un experto de primer nivel se enfrenta a uno más débil, puede ignorar por completo todas sus inmunidades y ser inmune a todas sus ignorancias. Esta frase suena un poco enrevesada, pero es una representación fiel del entorno del cielo supremo. Los efectos divinos y las habilidades especiales de las reglas dependen de la existencia de la divinidad. Cuando la influencia divina de uno es inferior a la del oponente, estas reglas y efectos son completamente ineficaces y, como mucho, consumen parte de la divinidad del oponente. Sin duda alguna. Cuando un jugador posee divinidad de fuente interna en un mundo plano, entonces naturalmente alcanzan este reino en el mundo plano. No me extraña que él pudiera matarme instantáneamente con tanta facilidad. Pensé que había aumentado enormemente su límite de poder divino a través de algún medio para neutralizar instantáneamente mis más de 100 órdenes propias. No esperaba que poseyera la divinidad de la fuente interna de una manera tan extraña. Pero, ¿qué significa divinidad intrínseca, estrella? ¿Es diferente de la divinidad de la fuente interna normal? Aidia notó profundamente que esta distinción debería ser la razón por la que Yin Feng no fue teletransportado al cielo supremo. ¿Pero realmente no sabía de dónde venía esa cosa? Divinidad intrínseca, estrella, nunca había oído hablar de ella. No es injusto perder. Aidia inmediatamente dio una sonrisa amarga.
Cuando esos expertos de primer nivel de la civilización bestial en el mundo plano fueron asesinados instantáneamente por la espada perforadora del mundo, no tenían idea de que la espada que los mató en realidad tenía una conciencia consciente de sí misma. Y esta conciencia consciente estaba aún más conmocionada que aquellos que estaban siendo masacrados. Sin duda alguna. Incluso si estos jugadores de civilización bestial fueran asesinados, no sabrían por qué fueron asesinados. Al igual que Aidiakian no hace mucho tiempo. Pero ahora, debido a un cambio en su postura, Aidiakian finalmente entendió el principio. No es solo una cuestión de valores de atributos de ataque. Hay también muchos otros aspectos de la influencia. El hombre asesino humano en el que ahora confía y al que le promete lealtad es un ser que combina mecanismos y valores, encarnando verdaderamente lo que significa ser invencible. Al menos en el mundo Blueprint, no podía imaginar que alguien pudiera soportar un solo movimiento de este hombre. Además, ¿la personalidad de Lord Shadow parece bastante buena? No existe agresión violenta por parte de un bruto. Ni la extravagancia de un hedonista. A sus ojos, parece que solo, se está haciendo más fuerte. La civilización bestial en realidad había albergado en secreto un jefe de nivel antiguo, pero todos los que lo albergaban habían sido aniquilados por Lord Sombra, no quedó ni uno. Esta noticia se extendió rápidamente por todos los mundos Blueprint capturados por Blue Star, poniendo nerviosos a cientos de millones de jugadores de varias razas. Y el gran oficial Xia rápidamente emitió una declaración: si alguien albergaba en secreto a un jefe, el informante recibiría una 10ª parte de las recompensas del jefe. Como resultado, ya sea el número 1 del mundo, el mundo de Monfal o los 5 mundos glaciares, todos cayeron en un frenesí. Los expertos de Gran Xia estaban demasiado ocupados para eliminar a los boss en todos los mundos. Ya sea que se haya informado o no, la cantidad de jefes de nivel épico y superior fue simplemente demasiada. Por lo tanto, el gran oficial Xia no tuvo más remedio que elevar el umbral del grado boss. Solo los jefes de grado mítico debían informarse a la Gran Xia. Aún así, Wang Meng, Wang Yehuiyu, Zhang Jinxuan y los demás estaban extremadamente ocupados. Si se trataba de un jefe de nivel superior a 80 y de grado inmortal, se le entregaba a Feri Kait, con Yuan Jie liderando al equipo para eliminarlo. Tanto los informantes como los reporteros, después de presentar la información del boss, podrían obtener una parte del botín del boss. De esta manera, Blue Star tomó directamente la mayoría de los boss de estos Blueprint Worlds en su posesión, y todos los jugadores explotaron con una velocidad de desarrollo increíblemente aterradora. En este entorno, ¿qué tan rápido pueden desarrollarse Ghost Spirit y los demás? La fuerza de Yuan Jie ahora es suficiente para caminar de lado en cada mundo plano. In Feng exhaló un suspiro de alivio. Ahora había allanado el camino para la civilización de la Estrella Azul. Si aún no pudieran desarrollarse en el futuro, entonces realmente no sería problema de In Feng. Este entorno de desarrollo. Se podría decir que en todo el juego God Forsaken, no hubo mejor entorno que el de Blue Star. Sin embargo, todavía había algo que molestaba a In Feng. Eso es, después de la sublimación de la civilización de la Estrella Azul, muchos jugadores de la Estrella Azul fueron al Templo de la Reencarnación para verificar sus respectivas memorias de reencarnaciones pasadas. Aunque su divinidad no era alta en la actualidad, solo podían consultar los recuerdos de la reencarnación 1 o 2 veces como máximo. Pero aún así aprendieron mucho. Por ejemplo, Heo Jixue recientemente finalmente adivinó que la sombra de esta vida era el In Feng que había seguido antes. Originalmente, ella no tenía idea de quién era In Feng. Pero los recuerdos de su vida anterior y de la vida anterior a esa le hicieron comprender completamente. La sombra es In Feng. Él era el líder de su gremio en su vida anterior. El que estuvo dispuesto a renunciar a algunas oportunidades para volverse más fuerte para su hermana. En esta vida, finalmente se dio por vencido por completo con su hermana. En la vida anterior a la última, In Xiaoyou envenenó a In Feng y le sacó los ojos. Espera un minuto. Entonces, en esta reencarnación, In Feng abandonó por completo a In Xiaoyou. ¿Es porque conservó los recuerdos de esa vida? El inteligente Heo Jixue adivinó de inmediato la situación general. No fue solo Heo Jixue. El mejor amigo de In Xiaoyou, Chu Yan, que actualmente está en el gremio del río de arena de sueño, también entendió muchas cosas. Incluyendo a Yang Xiaoya, el actual vicelíder del gremio, malvado dragón rugido, quien se sintió un poco incómodo. De hecho, estas dos mujeres no se dieron cuenta de que Shadow era el In Feng con el que alguna vez estuvieron familiarizadas, pero,
pensando en las muchas veces que Sadou se había hecho cargo de ellas, ¿cómo podrían no adivinarlo? A medida que todos recuperaban gradualmente sus recuerdos de reencarnaciones pasadas, la relación entre Infeng y ellos de repente se volvió un poco sutil. La otra parte no acudió a Infeng para pedirle ayuda, sino que mantuvo su actitud anterior. Todos sabían muy bien que, para ellos, fortalecerse seguía siendo su prioridad. Al menos, tenían que convertirse en expertos de primer nivel equivalentes a un maestro de palacio dentro del alcance del mundo Blueprint. Si ni siquiera pudieron lograr esto, ¿cómo podrían seguir el ritmo de Infeng? Reportando a Lord Sadou. Un portal espaciotemporal en el mundo glaciar No Cero está a punto de abrirse. Cuando Infeng terminó de probar la espada perforadora del mundo, rápidamente recibió un mensaje. Al mismo tiempo, también recibió noticias de 3000 sonidos inmortales. En el mundo plano de 3000 sonidos inmortales, una puerta del tiempo y el espacio también estaba a punto de abrirse. Es decir, estos dos mundos planos podrían ir simultáneamente al antiguo campo de batalla. La oportunidad ha llegado. Infeng rápidamente centró su atención. Capítulo 1484. El gran poder del dios gigante y el gran poder de la reproducción. Por supuesto, se necesitarán 3 días más para que la puerta del tiempo-espacio se abra oficialmente desde las primeras señales de su activación. Antes de eso, Infeng puede hacer algunos preparativos. Por ejemplo, puede ir al mundo plano de 3000 sonidos inmortales para ayudarla a buscar al menos 99 potencias del maestro del salón para enviar al antiguo campo de batalla. Y, para completar la misión de conquista, una de las tareas es matar a la persona más fuerte en el mundo Blueprint del oponente. Matar a 3000 sonidos inmortales es un poco difícil. Sin embargo, esta misión probablemente no requiere que el objetivo muera por completo, matarlo una vez debería ser suficiente. Mientras tengan posibilidades incondicionales de resurrección, podrán volver a la vida. En cuanto a las 99 potencias del maestro del salón que serán sacrificadas en el antiguo campo de batalla, hay aún menos que decir. Infeng ahora puede revivirlas a voluntad, ya sea usando la autoridad del alma o la alta autoridad del juicio, no hay problemas. Por supuesto, para evitar cualquier accidente, Infeng definitivamente planea hacer que 3000 sonidos inmortales envíen aún más potencias del maestro del salón, de modo que si sucede algo inesperado y algunos no mueren, no sea divertido. Por lo tanto, Infeng emitió instrucciones directamente a 3000 sonidos inmortales a través de la capacidad de comunicación de la autoridad del alma del dependiente de la fuente de sangre, diciéndole que operara de acuerdo con sus requisitos. Ciudad de las Sombras. Una ciudad flotante, como jade blanco, se cierne sobre la civilización de la Estrella Azul. En este momento, Blue Star ya posee una tecnología de construcción de arquitectura flotante bastante madura, lo que permite que los edificios orbiten Blue Star a una altura fija, pero hasta el día de hoy, nadie se ha atrevido a construir un edificio ni siquiera de la mitad de la altura de Sadou City. Dentro de esta elevada y sagrada ciudad flotante, Infeng estaba en su habitación, con su mente inmersa en la tierra del juicio, contactando a la joven Yue Sanyan. La última vez, en el nivel 80 del camino al final, Yue Sanyan consumió algo de energía del alma del mundo espejo para ayudar a Infeng a controlar Suikao Xian, convirtiendo temporalmente a Suikao Xian en una forma líquida, lo que luego le permitió a Infeng cortar una pequeña porción de ella y realizar la dominación del alma en ella. Originalmente, a Infeng le preocupaba que el consumo de esa energía del alma afectara el cuerpo real de Yue Sanyan. Pero afortunadamente, el cuerpo de Yue Sanyan, que fue remodelado en la realidad, no se vio afectado, solo su estado mental se debilitó un poco. Entonces Infeng no la instó a hablar de la gran autoridad, y en su lugar la dejó descansar en la tierra del juicio. Hasta ahora, la niña finalmente había recuperado algo de su ánimo. Parece que controlar una existencia del nivel de Suikao Xian todavía es una carga considerable para ella. Infeng pensó para sí mismo. En ese momento, Yue Sanyan, que había salido del mundo espejo y descansado en la tierra del juicio durante varios días, todavía tenía solo el tamaño de una hormiga. Su largo cabello color hilán envolvía todo su cuerpo, cubriendo sus partes vitales. Odio, odio, odio. Estúpido señor Sombra. Controlas tantos mundos planos, ¿y no encuentras un libro de poder divino que pueda crear ropa de mi talla? Envuelta en su largo cabello azul, la joven parecía molesta y disgustada. Infeng sintió a la joven sentada en su hombro. Honestamente, si no fuera por la percepción de la sombra original, Infeng no habría sentido su presencia en absoluto. Ella era demasiado pequeña. ¿Cómo podría saberlo? Infeng tampoco tuvo otra opción,
entre tantos Blueprint Worlds, realmente no he encontrado un jugador tan pequeño como tú. Yue Sanyan saltó a la palma de Infeng, con su largo cabello color hilán ondeando y sus hermosos ojos azul agua girando. Ah, por cierto, tengo una forma de hacerme más grande al instante. Pero aún necesito tu permiso. ¿Por dónde? Infeng estaba inconscientemente un poco cauteloso. Yue Sanyan sintió su cautela e inmediatamente resopló suavemente. Tranquilo, no te hará daño. Es solo que entre las grandes autoridades que nuestra raza del espejo primordial obtuvo antes, hay una llamada gran autoridad del dios gigante. Esta autoridad solo puede afectar a uno mismo, haciéndolo más grande. Si te haces más grande, tu fuerza y tu físico aumentarán correspondientemente, pero tu agilidad y espíritu se debilitarán correspondientemente. He observado durante mucho tiempo y descubrí que Lord Shadow no puede prescindir de agilidad. Entonces, Lord Shadow no debería negarse a dejar que alguien use esta gran autoridad, ¿verdad? Al escuchar estas palabras, Infeng no pudo evitar reír amargamente. Tosió, hace un momento me llamaste, estúpido Lord Sombra, y ahora, en un abrir y cerrar de ojos, ¿es Lord Sombra? Gran autoridad del dios gigante. Infeng naturalmente sabía sobre esta autoridad. Después de todo, en la tierra de la Orden donde originalmente se encontraba la estrella azul, también existía el Salón del Dios Gigante. Cada potencia del maestro del Salón del Dios Gigante podría transformarse en una existencia de miles de metros de altura, obteniendo bonificaciones de fuerza y físico extremadamente altas. Pero tal como dijo Yue Sanyan, después de activar la habilidad de esta autoridad, la agilidad y el espíritu disminuirían correspondientemente. Para Infeng, los efectos negativos realmente superaron a los positivos. Si quieres usar esta gran autoridad del dios gigante, úsala. Además, ¿no es esta gran autoridad la que proviene de tu raza del espejo primordial? Infeng dijo con una leve risa, cómo organizarlo depende de ti, ¿cómo puedo controlarte? Yue Sanyan resopló, ¿quién sabe de ti? Ahora definitivamente consideras mi gran autoridad como tuya. Es más, si realmente tomara alguna autoridad que te fuera útil, ¿no me convertiría en tu enemigo? Sin embargo, dado que Lord Shadow acepta dejarme usar la gran autoridad del dios gigante, entonces no seré cortés. La joven parecía bastante feliz. Actualmente, aún no ha activado su identidad de jugador. Entonces, después de llegar a un acuerdo con Infeng, planeó regresar al mundo estrella azul del juego God Forsaken con Infeng. De esa manera, debería poder obtener la plantilla de identidad del jugador de la civilización estrella azul. Y teóricamente, podría activar talentos de nivel primordial basados en la gran autoridad que poseía. Sin embargo, antes de irse, la joven todavía parecía misteriosa. Ella voló hasta la oreja de Infeng, su largo cabello color hilán ondeando suavemente. De hecho, tengo otra gran autoridad aquí que Lord Shadow absolutamente, 100% nunca usará. ¿Qué? Infeng estaba un poco curioso ahora. La gran autoridad de la reproducción. La joven dijo en voz baja, esta gran autoridad puede permitir que cualquier género, cualquier especie, adquiera capacidad reproductiva. Si la necesitas, te la puedo dar ahora. Olvídate de ese, úsalo primero. Infeng se sintió un poco avergonzado al escuchar eso. Si fuera un jugador común y corriente, tener la oportunidad de obtener una gran autoridad definitivamente lo volvería loco, incluso una gran autoridad extraña como la gran autoridad de reproducción, sería lo mismo. Después de todo, ese era el poder de autoridad que alguna vez poseían los dioses antiguos en el universo. Sin embargo, fue un poco diferente para Infeng, ya que ya poseía varias grandes autoridades, incluidas grandes autoridades de primer nivel como Juicio y Sol Ardiente, que estaban al máximo de su poder. Capítulo 1485. El cuerpo del dios gigante. El único oculto, el bailarín solista. Entonces, para Infeng, grandes autoridades como la gran autoridad de la reproducción, que son consideradas malvadas, no son algo que planee adquirir por ahora. Aunque había visto los recuerdos de innumerables seres vivos, incluidos algunos jugadores de diferentes civilizaciones, Infeng siempre mantuvo sus hábitos y percepciones como humano. El templo de la reproducción ni siquiera existe en nuestro mundo plano. De hecho, no existe en muchos mundos Blueprint. Infeng revisó sus recuerdos y se dio cuenta de que, a medida que se desarrollaba el juego de Dios abandonado, los templos de la reproducción en muchos mundos planos ya habían sido destruidos. No había ningún templo de reproducción en la estrella azul, el mundo de los 3000 sonidos inmortales, el mundo de la pequeña hada hechizante, el mundo de la caída del demonio o los 5 mundos glaciares.
Los recuerdos fragmentados de otros jugadores en la mente de Infeng le dijeron que la habilidad de autoridad de este templo de reproducción era bastante siniestra, lo que hacía que los jugadores normales en varios mundos se sintieran profundamente resentidos. Esto provocó su desaparición prematura. Aunque la autoridad de reproducción no estaba completamente prohibida como otras autoridades tabú, todavía no era fácil obtener ni presenciar su poder. Entonces, usaré esta gran autoridad de reproducción. Yue Sanyan rió entre dientes, pero no puedo reproducirme por mí mismo. Incluso con la gran autoridad de reproducción, todavía necesito que la otra mitad de la fuente de reproducción esté completa. Señor Sombra, cuando llegue el momento, préstame un poco de tu cabello. La prosperidad de la raza del espejo primordial depende de ti. Al oír esto, Infeng se llenó de preguntas. La autoridad de reproducción, recuerdo que permite la autorreproducción, ¿no? Como la raza del Fénix infernal. Si quieres revitalizar la raza del espejo primordial, puedes hacerlo tú mismo. Yue Sanyan negó con la cabeza. Si depende completamente de la autorreproducción, entonces todos los descendientes serán hembras, y no podrán reproducirse entre sí. La esencia de nuestra raza espejo primordial, como decirlo, aún se encuentra dentro del marco de la raza humana. Una raza normal debería tener machos y hembras. Infeng no pudo refutar lo que dijo la niña. Sin embargo, a Infeng naturalmente no le importaba la prosperidad de la raza del espejo primordial. Después de todo, Infeng actualmente no tenía idea de cuál era la esencia de la raza del espejo primordial. Las formas de vida existentes en el mundo espejo no se pueden comparar con el mundo real. Aunque Yue Sanyan ya tenía un cuerpo en el mundo real, nadie sabía cómo se desarrollaría en el futuro. Ni siquiera la alta autoridad omnisciente pudo deducir este resultado. Lo que Yue Sanyan estaba diciendo ahora era completamente una charla sin sentido basada en la situación del mundo humano. Quizás la gran autoridad de la reproducción ni siquiera pudiera afectarla. Después de todo, su cuerpo actual no era una forma de vida normal, así que ¿quién sabía si podría reproducir descendencia? Infeng no continuó discutiendo el tema de la reproducción con la niña. En lugar de eso, la llevó directamente de regreso al mundo real. Como era de esperar. Cuando Yue Sanyan llegó a la civilización de la Estrella Azul desde la Tierra del Juicio, inmediatamente activó la plantilla de jugador perteneciente a la civilización de la Estrella Azul, y a través de la gran autoridad del Dios Gigante, activó un talento de grado original. ¿Talento de grado original? ¿Cuerpo de Dios Gigante? Al recibir daño de cualquier atributo, acumula permanentemente defensa y resistencia contra el daño de ese atributo. Y puede convertir la defensa y la resistencia en poder de ataque correspondiente por porcentaje. Infeng se sorprendió un poco cuando vio el panel de talentos que le mostró la chica. Este talento parecía increíblemente poderoso. Podría acumular resistencia al daño de forma permanente. En cuanto al límite de apilamiento, estaba relacionado con el atributo Constitución del jugador, pero incluso con la constitución actual de 10 de Yue Sanyan, su resistencia elemental y el límite de apilamiento de defensa física alcanzaron los 100.000. Una vez completamente apilado, podría reducir el daño recibido al 1%. Si subiera de nivel unas cuantas veces y equipara algo de equipo, con 1000 de constitución, su límite de acumulación de resistencia de defensa podría alcanzar decenas de millones, lo que reduciría el daño recibido a una 10.000ª parte. Y la función de la gran autoridad del Dios Gigante era hacerla crecer, aumentando su fuerza y constitución. ¿No sería capaz de acumular incluso mayor defensa y resistencia al agrandarse, convirtiéndolas así en mayor poder de ataque? Sin embargo, sigue siendo el mismo viejo dicho. Esta cosa reduce drásticamente la agilidad y el espíritu cuando se agranda, lo cual es demasiado fatal para mí. Infeng negó con la cabeza. Es más, si obtuviera la gran autoridad del Dios Gigante, probablemente no activaría el talento de grado original correspondiente por ahora. Había muchos otros talentos de gran autoridad con mayor prioridad que definitivamente superarían a este. En cuanto a la clase que Yue Sanyan despertó, era la clase oculta única, bailarín solista. Infeng preguntó sobre las habilidades de esta clase con la alta autoridad omnisciente, pero no encontró una respuesta, ya que le informaron que esta era la primera vez que alguien despertaba esta clase en el juego de Dios abandonado. A diferencia de la clase Sombra, que muchas personas habían obtenido antes de Infeng, solo para perecer a mitad de camino. ¿Qué clase de alta autoridad omnisciente es esta? ¿Por qué no sabe nada? ¿Cómo se atreve a llamarse omnisciente? Infeng no pudo evitar burlarse. Yue Sanyan pareció impotente al oír esto. Hermano mayor,
¿Por qué no te fijas en el calibre de los seres con los que sueles interactuar? Es solo una autoridad menor superior. Sería extraño que pudiera consultarlo todo. Pero si tuvieras la gran autoridad de la omnisciencia, sería diferente. Entonces, sin duda, podría deducirse y calcularse lo que sea. Está bien. Yin Feng negó con la cabeza, demasiado perezoso para quejarse más. Pronto, llevó a Yue Sanyan a un mundo salvaje en el Glaciar 4 y encontró un área donde aparecían monstruos de nivel 1 a 20. En original Shadow Perception de Yin Feng, esta área era una de las áreas de generación más rápida de monstruos de nivel 1 a 20 en todo el mundo de Glacier 4. Desde que obtuvo la plantilla de jugador, Yue Sanyan también obtuvo el espacio de almacenamiento que solo los jugadores podían tener. Yin Feng le dio las figuras de papel y le permitió controlarlas para derrotar a los monstruos y subirlos de nivel. Por supuesto, las figuras de papel que le dio no eran las de Yin Feng, sino las de Yuan Jie. Para derrotar a estos monstruos de nivel 1 a 20, las figuras de papel de Yuan Jie ya eran suficientes. De todos modos, ambas eran de gran potencia, así que su eficiencia era perfecta. Por el contrario, si le diera las figuras de papel de Yin Feng, con sus atributos actuales, es posible que ni siquiera pudiera controlarlas. Especialmente cuando se agrandaba, su atributo espíritu disminuiría y su velocidad de pensamiento se ralentizaría, lo que haría que fuera muy incómodo controlar las figuras de papel de Yin Feng. Incluso un simple comando de movimiento haría que las figuras de papel de Yin Feng volaran decenas de miles de kilómetros. Con sus atributos actuales, simplemente no podía operarlos adecuadamente. Y cuando Yue Sanyan empezó a matar monstruos y a subir de nivel, Yin Feng se volvió invisible para descansar cerca, mientras también abría su interfaz de autoridad. Yue Sanyan acababa de otorgarle a Yin Feng la gran autoridad que le había prometido anteriormente, la gran autoridad de la destrucción. Además, ahora que el límite de divinidad de Yin Feng alcanzó los 2 millones, finalmente pudo abrir su sexto talento de grado original. Si no te gusta leer, no importa. Aquí en Novel History lo hacemos por ti. Nuestra comunidad es para gente que le gusta disfrutar escuchando una buena historia. Si tienes alguna buena historia que recomendarnos, puedes dejarla en los comentarios y procederemos a revisarla para ver si es publicada. Te agradecemos por ser parte de nuestra comunidad, y agradecemos más que dejes un comentario, tu like y una compartida. Capítulo 1486. Borrar y destruir. Límite inquebrantable. Yin Feng revisó el panel de gran autoridad. La gran autoridad de la destrucción, esta era la 13ª gran autoridad que Yin Feng había obtenido, y esta gran autoridad no sonaba como nadie. Gran autoridad de la destrucción, la gran autoridad destructiva más pura del universo. Puede dañar la materia desde su estructura más básica, capaz de borrar y aniquilar la existencia de todas las entidades físicas. Borrar. Tus ataques pueden ignorar toda la defensa /diagonal resistencia /diagonal defensa sólida del objetivo. Sin embargo, cuanto mayor sea la defensa sólida del objetivo, más divinidad consumirá. Aniquilar. Tus ataques pueden ignorar toda la reducción de daño. Sin embargo, cuanto mayor sea la reducción de daño del objetivo, más divinidad consumirá. Portavoz de la destrucción. Tus propios atributos, ignorar defensa sólida, y penetración, así como la habilidad de eliminar la reducción de daño del objetivo, te proporcionarán un aumento del límite de divinidad básica. Nota 1. El umbral de borrar es tu nivel X 10%. Cuando la defensa sólida del objetivo excede el umbral, la divinidad consumida aumentará exponencialmente. Nota 2. En el efecto aniquilar, el umbral de entrada del atributo de reducción de daño del objetivo es tu nivel X 3 entradas, y el umbral de magnitud de reducción de daño del objetivo es medio del poder de tu nivel, cuando las entradas de reducción de daño del objetivo y la magnitud de reducción de daño exceden el umbral. La divinidad consumida aumentará exponencialmente. ¡Mierda! No lo sabía hasta que miró, y cuando miró, se sorprendió. Los efectos de esta gran autoridad de destrucción parecían un poco demasiado poderosos, ¿no? Borra, ignorando por completo la defensa, la resistencia y la defensa sólida del objetivo. Si tuviera suficiente divinidad, incluso podría aniquilar estructuras de jade blanco, como las de la Tierra del Juicio. Según el nivel actual de Yin Feng de 80, podría ignorar fácilmente el 800% de la defensa sólida del objetivo. Cuando la defensa sólida del objetivo superaba este valor, la divinidad que Yin Feng consumía aumentaba considerablemente. Aniquilar. Incluso podría ignorar directamente toda la reducción de daño del objetivo. Pero el cálculo de este umbral parece un poco complicado.
Yin Feng lo estudió por un momento. Descubrió que así era como funcionaba. El umbral para la reducción de daños se dividió en entradas de atributos y magnitud de reducción. Por ejemplo, Yin Feng tenía muchos atributos de reducción de daño. Algunos proporcionaban un 90% de reducción de daño, mientras que otros solo proporcionaban un 3% de reducción. Las más numerosas, por supuesto, fueron las plumas de tinta de Elaine As, con un total de 100 entradas que podían surtir efecto. Entonces, en mi nivel actual 80, puedo ignorar fácilmente 240 entradas de los atributos de reducción de daño del objetivo. Por supuesto, también había otro umbral, el umbral de magnitud de reducción. La mitad de la potencia de nivel, calculada en base al nivel actual 80 de Yin Feng, era aproximadamente un umbral de reducción de daño de 24 niveles. Cuando la reducción de daño del objetivo podía reducir el daño por debajo de los 24 niveles, Yin Feng podía ignorar fácilmente la reducción de daño del oponente. Esto es un poco exagerado, ¿no? Incluso yo, hasta ahora, solo tengo 8 niveles de reducción de daño, y contando la resistencia a la observación del ojo de la muerte, solo suma 18 niveles. En el nivel 80, ¿quién puede alcanzar 24 niveles de reducción de daño? Así que Yin Feng fue muy claro. La existencia de este umbral se hizo efectiva principalmente cuando se enfrentaba a oponentes mucho más fuertes que él. Eso significaba que incluso con la gran autoridad de destrucción, cuando se enfrentaba a existencias mucho más fuertes que él, todavía era difícil ignorar por completo la defensa sólida y la reducción de daño del oponente. Pero en un combate normal, ya no había necesidad de considerar la defensa sólida y la reducción de daño del objetivo. Además, la existencia de esta gran autoridad sorprendentemente no provocó que algunos de los atributos anteriores de Yin Feng se volvieran ineficaces. Por ejemplo, el efecto de la profesión avanzada de sombra, la capacidad de eliminar la reducción de daño del objetivo. Ahora esta habilidad se convirtió directamente en el límite de divinidad de Yin Feng. Y en el pasado, Yin Feng tenía muchos tipos de atributos de penetración de defensa, que ahora se utilizaban todos. La gran autoridad de destrucción que acabo de obtener, sin necesidad de acumular nada, me proporcionó un límite de divinidad básica de más de 45.000. Hay que saber que incluso la autoridad del sol, que había estado creciendo durante más de 2 meses, solo proporcionó un límite básico de divinidad de 59.000. Y Judgment Blade, después de juzgar a Imbuyue, solo tenía un total de más de 30.000 de límite de divinidad básica. De esto quedó claro. Los atributos del cuerpo de Yin Feng ahora eran simplemente demasiado poderosos. Originalmente, atributos como penetración de defensa estaban limitados al 100% y cualquier valor superior se desperdiciaría. Muchas de las habilidades evolucionadas de Yin Feng, cuando se acumulaban, tenían una penetración de defensa de varios cientos de %, lo que era completamente inútil. Pero ahora, todos fueron convertidos en el límite de la divinidad. Incluyendo el efecto pasivo de su profesión de sombra de eliminar la reducción de daño del objetivo, también se convirtió en límite de divinidad, sin ningún desperdicio. Dado que ese es el caso, ¿intentemos activar el sexto talento ahora? El límite final actual de divinidad de Yin Feng había alcanzado los 2.291 millones. Ya fue suficiente para abrir el sexto talento. La activación del sexto talento requiere un total de 25 millones de divinidad. Pero el 85% se puede compensar con semilla de talento, lo que significa que solo necesito pagar 3,75 millones de divinidad yo mismo, y con el consumo de divinidad de la autoridad solar reducido a la mitad, solo necesito un límite de 1.875 millones de divinidad. Yin Feng primero rellenó su divinidad. Luego miró su lista de grandes autoridades. Normalmente, su prioridad para activar los talentos de nivel primordial serían muerte, alma y la recién adquirida destrucción, estas 3 grandes autoridades. Pero en realidad, Yin Feng era completamente invencible en el mundo Blueprint. Por lo tanto, priorizar la activación de talentos que pudieran acumular atributos y permitirle desarrollarse antes era lo más coherente con la lógica de desarrollo de Yin Feng. Entonces, debería activar el talento de la gran autoridad de romper fronteras. De los recuerdos de la Santa Espada Aidia 11, Yin Feng sabía que su habilidad para acumular límites de escudo y tratarlos como límites de salud provenía de su talento de nivel primordial despertado. Pero Yin Feng no estaba seguro de si también obtendría el mismo talento si lo despertaba a través de la gran autoridad de romper fronteras. Dado que ese es el caso, intentémoslo primero. Yin Feng consumió directamente 21.250 semillas de talento, más menos de una barra de divinidad,
y lanzó directamente juicio de bendición sobre sí mismo. Para activar el sexto talento. Este consumo fue como una gota en el océano para Infeng, no necesitaba preocuparse en absoluto por ello. Pronto, un sonido de notificación del sistema mecánico y frío sonó en la mente de Infeng. ¡Felicidades! Has obtenido el sexto talento Límites Inquebrantables, nivel primario. Límites Inquebrantables, talento de nivel primario. Aumenta el daño a cualquier escudo barra diagonal límite en nivel X5 veces, y siempre impactará. Todas las cosas tienen límites. Cuando un objetivo, incluidas las entidades no vivientes, no tiene protección de escudo barra diagonal límite, su salud barra diagonal durabilidad también se considerarán un tipo de límite. Otro talento de nivel primordial. Y este talento parecía ser un talento puramente numérico. En mi nivel actual 80, este talento puede aumentar mi daño a cualquier escudo de barrera 400 veces. Lo que realmente sorprendió a Infeng fue, por supuesto, el segundo efecto, que también fue el efecto más central y basado en el mecanismo. Si no fuera por este efecto, el aumento de daño de este talento ni siquiera sería tan bueno como el talento Lágrimas de Sangre de Infeng. Pero fue precisamente este efecto basado en el mecanismo, todas las cosas tienen límites, lo que elevó directamente el efecto de este talento a un nivel que desafía al cielo. ¿Por qué? El arma compañera de nivel primordial, World Piercing Sword, poseía un porcentaje de daño verdadero contra escudos y barreras. Oh. Capítulo 1487. Todo tiene sus límites. 4 golpes son mortales. Cuando un objetivo no está protegido por ninguna barrera o escudo, su salud y durabilidad se considerarán un tipo de límite. Esto significa que los ataques de Infeng a la salud y durabilidad de un objetivo también pueden recibir una amplificación de daño de 400x. Por supuesto, lo más importante es combinarlo con la gran autoridad de romper fronteras de Infeng. Originalmente, el daño de ataque normal de World Piercing Sword era mucho menor en comparación con el propio daño explosivo de Infeng. Pero con la gran autoridad de romper fronteras, cualquiera de los ataques de Infeng causará el 15% de la salud barra diagonal durabilidad máxima como daño verdadero a cualquier barrera o escudo, ignorando la defensa y la reducción de daño. Teniendo en cuenta la amplificación del daño del escudo del 80% que proporciona inherentemente esta arma de nivel primordial, equivale a un 27% de daño real por cada ataque individual. ¿Eso no significa que solo necesito 4 golpes para atacar a cualquier existencia? O incluso, solo un golpe. Después de todo, No Boundary Unbreakable tiene una amplificación de daño de escudo 400 veces. ¿Es posible combinar esta amplificación con el daño real? Rápidamente encontró un pequeño monstruo y lo puso a prueba. El resultado fue que el daño real infligido a la salud fue de hecho del 27%, y no se vio afectado por la amplificación de daño de escudo 400 veces de No Boundary Unbreakable. Incluso otras fuentes de amplificación del daño del escudo en Infeng no tuvieron efecto en este daño real. Este verdadero daño finalmente solo recibió el efecto de amplificación del daño del escudo del 80% de World Piercing Sword. Infeng supuso que esta era una configuración inherente del propio juego de Dios abandonado, de lo contrario, Infeng podría fácilmente acumular este daño verdadero a varios cientos por ciento, en cuyo caso mataría de un solo golpe a cualquiera sin margen de resistencia. Pero aún así, este talento ya era bastante aterrador. Esto sorprendió mucho a Infeng. Esta gran autoridad para romper límites no desbloqueó un talento que pudiera acumular límite superior de salud para él, sino que generó otro talento especial de nivel primordial. Parece que los talentos generados por la gran autoridad están realmente relacionados con la profesión del jugador. La profesión de Aidiakian es una profesión de tipo guerrero que está equilibrada en ataque y defensa, con un crecimiento equilibrado en los 4 atributos. Y yo soy una profesión de tipo asesino, de tipo ataque puro. Entonces, los talentos de nivel primordial desbloqueados no son los mismos. La atención de Infeng volvió a este talento. No hay límites inquebrantables. Cuando la salud del objetivo se considera un escudo, los ataques de Infeng aún tienen garantizado el impacto. Lo simuló con alta autoridad omnisciente. Si se atacara ahora, ¿cuál sería el resultado? Si se quedara quieto y deshabilitará su linaje de ángel de ala muerte, ¿cuántos ataques normales se necesitarían para que muriera por sus propios ataques? El resultado fue, según las estadísticas actuales de Infeng, incluso atacándose a sí mismo 9194 veces por segundo, todavía no era fácil suicidarse. Si existiera el efecto de arco de sombras,
entonces a menos que Infeng activara habilidades como Serpiente Traga Tesoro, que acortan la duración de los beneficios del objetivo, no podría suicidarse. Porque el arco de las sombras actual elimina cientos de miles de daños retardados o estados negativos en el cada segundo. A menos que el arco de las sombras de Infeng pueda romperse, nadie podrá matar a Infeng ahora. Además, antes del juicio de Shadow Arc, el juicio de Media Verdad ocurrirá primero. Incluso los golpes garantizados tendrán el 90% anulado por completo, y solo el 10% restante de los ataques golpearán a Infeng. Mi defensa actual y la reducción de daño pueden bloquear por completo el daño de mi propio ataque normal. Así que solo necesito considerar el daño real de No Boundary Unbreakable. 27% de daño real por ataque. Incluso sin Shadow Arc, todavía me tomaría 2 o 3 segundos suicidarme. Solo necesito 2 efectos de curación automáticos más, o un jugador tipo sacerdote tan fuerte como yo para curarme, y no podría suicidarme. A partir de esto, Infeng también encontró su defecto actual. Falta de métodos anticurativos o de curación débil suficientemente eficaces. Si tuviera tales métodos, solo le tomaría menos de un segundo suicidarse. Incluso si se necesitan 4 golpes para matar, con mi velocidad de ataque actual de casi 10.000 por segundo, sigue siendo muy difícil suicidarme. Así que enfrentarme a oponentes más fuertes que yo definitivamente será aún más difícil. Además, si uso golpe de 1000 espadas, cada lanzamiento ahora puede desatar 609.624 ataques. Esto puede matarme instantáneamente, pero puedo esquivarlo. Actualmente, Infeng puede esquivar fácilmente la mayoría de las habilidades de sus oponentes cuando se enfrenta a oponentes con la misma velocidad que él. Porque ante los ataques del oponente su esquiva es libertad. Incluso si el oponente puede moverse y lanzar habilidades, primero debe reaccionar a la dirección de esquiva de Infeng antes de poder seguir el ritmo. En el caso de la misma velocidad, el tiempo de reacción del oponente ya hará que la habilidad falle. Es como algunos juegos de disparos en línea del pasado. Sabes que solo necesitas darle al objetivo de 2 a 4 tiros para matarlo, pero aún no puedes matar al oponente después de vaciar un cargador. Por lo tanto, la cantidad de ataques necesarios para matar al objetivo es secundaria, la clave es poder acertar al objetivo. En esta etapa, los oponentes que Infeng ha encontrado son todos mucho más lentos que él, por lo que no existe tal problema, pero en el cielo supremo, no está garantizado que este siempre sea el caso. Considerándolo todo, la aparición del talento sin límites irrompibles fue otra gran mejora para Infeng. Lo más importante es que le dio la capacidad de contraatacar cuando se enfrentaba a oponentes mucho más fuertes que él. Confiando en los efectos de aniquilación y destrucción de la gran autoridad de destrucción, puedo matar instantáneamente a mis oponentes con un solo golpe. Si no puedo matarlos instantáneamente, puedo confiar en este sin límites irrompible para lidiar con ellos. Luego Infeng volvió a comprobarlo. Para abrir el siguiente, que es el séptimo talento, necesitaba gastar 7,56 millones de divinidad, y con el coste reducido a la mitad, serían 3,78 millones de divinidad. Solo tengo un poco más de 2 millones de Divinity ahora, aún me llevará algún tiempo alcanzar el límite de 3,78 millones de Divinity. Justo entonces, Joe Sanjan liberó las figuras de papel de Ferricaid, que rápidamente limpiaron toda esta área, elevándola directamente del nivel 1 al nivel 22. En tan solo unos pocos minutos, las figuras de papel de Ferricaid fueron suficientes para eliminar millones de monstruos en esta área. Muchos jugadores nuevos que estaban subiendo de nivel aquí ni siquiera tuvieron tiempo de reaccionar. Vamos, cambiemos de ubicación. Infeng llevó a Joe Sanjan a un planeta de generación de monstruos para los niveles 20 a 40. Finalmente, cuando subió a más de 30, finalmente se puso el armamento divino de nivel más bajo que había sido preparado de antemano, obteniendo así la divinidad. Solo con divinidad podría intentar activar el efecto de gran autoridad del dios gigante. Ja 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 ja. Esta jovencita puede crecer más. Una joven con cabello de color hilán cubriendo todo su cuerpo, se hizo más grande frente a Infeng debido a la activación del efecto de la gran autoridad del dios gigante. Capítulo 1488. ¿Matar a mi propio hermano? No lo soporto. Infeng ya estaba preparado. Él colocó directamente la blusa blanca, que había guardado en el espacio codicioso anteriormente, sobre la niña. ¿De repente creció hasta 1,2 metros? Nada mal. Infeng la observó y descubrió que, en su tamaño real, los rasgos de Joe Sanjan eran verdaderamente exquisitos, con una piel blanca y suave como el jade.
Para la estética humana, parecía una muñeca, una elfa hada salida de un cuadro. Sin embargo, In Feng descubrió rápidamente un problema. Esta chica, en su actual estado máximo agrandado debido a la gran autoridad del dios gigante, sorprendentemente solo tenía un poco más de 100 puntos tanto en espíritu como en agilidad, mientras que su fuerza y constitución ya habían alcanzado más de 6.000 puntos. Tan solo 100 puntos de espíritu y agilidad hicieron que sus movimientos parecieran extremadamente torpes a los ojos de In Feng. Por supuesto, controlar lentamente las figuras de papel de Fairy Kite todavía no fue un problema. Entonces, In Feng la observó operar mientras era invisible, y las figuras de papel de Fairy Kite se abrieron paso en la distancia. Como los dos habían llegado en silencio, naturalmente este lugar no fue despejado. En este planeta monstruoso, muchos jugadores estaban actualmente moliendo monstruos para subir de nivel. En la dirección en la que avanzaron las figuras de papel de Fairy Kite, todos los monstruos que los jugadores originalmente estaban moliendo fueron aniquilados instantáneamente por un rayo. Y en otra dirección, había un equipo de nivelación, también de la civilización de la Estrella Azul, que descubrió a la niña de 1,2 metros de altura, Yue Sanyan, e inmediatamente corrió hacia ella con gran interés. El líder de este equipo de nivelación era un joven con cabello teñido de plata, que parecía un poco Chunibyo. Detrás del joven había nuevos jugadores que también parecían haber despertado no hace mucho, actualmente entre los niveles 25 a 30. Habían pasado más de 2 meses desde que la civilización de la Estrella Azul experimentó la sublimación, y con tantos recursos disponibles, era normal que los jugadores recién despertados alcanzaran el nivel 20 o 30 durante este periodo. Hola, hermosa señorita Yue Sanyan, Esmida. ¿Por qué subes de nivel solo? ¿Dónde están tus compañeros? Oh, por cierto, eres tan hermosa, debes ser de Gran Xia, ¿verdad? El alias en el juego de Yue Sanyan era su nombre, y sucedió que nadie lo había usado todavía, por lo que felizmente obtuvo su nombre real como su alias. En este momento, el gran lenguaje Xia del joven de cabello plateado era un poco torpe, e incluso incluía habitualmente una interjección de su propio idioma. In Feng, invisible cerca, miró al joven de cabello plateado y descubrió que este joven tenía una admiración extrema por Sombra, llegando incluso al nivel 4 de fascinación. Estaba claro que este joven era un ferviente admirador de In Feng. Se acabó. In Feng se sintió un poco emocionado, nunca imaginó que ahora se había convertido en el tipo de persona que alguna vez odió. No tenía ninguna duda. El número de sus fanáticos locos en todo el mundo ahora era definitivamente mucho mayor que el que tenía Song Fei en el pasado. Por supuesto, In Feng no era como Song Fei, quien necesitaba confiar en una mujer para hacer esto o aquello, esa era la diferencia entre ellos. Hablando de eso, cuando eliminé a Song Fei, lo eliminé directamente. Ahora no puede encontrar su alma ni llevarlo a la tierra del juicio. Lo que significa, ¿su alma todavía está en la tierra de la esperanza? La tierra de la esperanza es el origen de toda la civilización de la reencarnación, equivalente a la copia original, cuando la civilización de la reencarnación experimenta la reencarnación. Si In Feng tuviera una manera de ir a la tierra de la esperanza, naturalmente podría traer el alma de Song Fei a la tierra del juicio, pero basado en el conocimiento actual de In Feng, nadie podría ir a la tierra de la esperanza, ni siquiera las existencias de nivel primordial bajo los dioses antiguos. Además, ahora que la civilización de la Estrella Azul se ha sublimado, ya no reencarnará. Tal vez su alma quede sellada en la tierra de la esperanza para siempre. In Feng negó con la cabeza. En este momento, cuando el joven de cabello plateado, cuyo alias era Xiu Tan, se presentó ante Yue Sanyan, claramente quería invitarlo a unirse a su equipo de nivelación. El equipo estaba formado en total por 4 personas y había 2 plazas libres. Pero detrás del equipo seguía un grupo de sirvientes, jugadores de las principales civilizaciones de los 4 mundos del glaciar. Este grupo de sirvientes, tanto hombres como mujeres, estaba formado por hombres y mujeres apuestos, con un aire típicamente europeo occidental. Eran extremadamente respetuosos y envidiosos del equipo Xiu Tan de la civilización de la Estrella Azul. Era imaginable que siempre que los hombres o mujeres jóvenes del equipo hicieran señas, estas personas accederían fácilmente a cualquier petición. Pero a Xiu Tan, naturalmente, no le importaban estos jugadores de nivel inferior de otras civilizaciones. Después de todo, él era de la noble civilización de la Estrella Azul. La actual civilización de la Estrella Azul era completamente la reina de estos mundos inferiores. Xiu Tan sintió que su futura pareja debía ser de la civilización de la Estrella Azul, preferiblemente una chica genio de la Gran Xia.
Por ejemplo, Yue Sanyan, frente a él, que parece medir solo 1,2 metros de alto, debe ser joven. Para despertar su talento a una edad tan temprana y poder subir de nivel sola en este lugar, su talento no debe ser débil. Parecía una chica genio. Por lo tanto, Xiu Tan se acercó a ella sin dudarlo para iniciar una conversación. De hecho, si se tratara de nombres familiares, este joven definitivamente no se atrevería a actuar imprudentemente. Por ejemplo, con alguien como espíritu fantasma, huiría tan rápido como pudiera, y mucho menos se atrevería a acercarse y charlar. La razón principal fue que Yue Sanyan no le resultaba familiar y nunca había oído hablar de ese alias antes. Sin embargo, cuando se enfrentó al intento del joven de cabello plateado de iniciar una conversación, Yue Sanyan no respondió en absoluto, concentrándose intensamente en controlar las figuras de papel de Fairy Kite, moliendo monstruos en un área a cientos de kilómetros de distancia. Oye, el hermano Xiu Tan te está llamando. Una chica delincuente, tras el joven de cabello plateado, no pudo evitar alzar la voz. Esta chica tenía el cabello teñido de rubio, también era del gran país Han y había despertado un talento legendario, con el alias de Kim Ayasa. Ella siempre había sido una fan del joven de cabello plateado Xiu Tan, incluso una fan loca. Era solo que Xiu Tan siempre la había tratado solo como una persona de apoyo logístico en el equipo y nunca la había mirado adecuadamente. Ahora, al ver a Xiu Tan tan interesado en una chica que acababa de conocer, Yue Sanyan, mientras la otra parte actuaba como si no lo hubiera visto, inmediatamente se enojó. Originalmente, In Feng habría sido demasiado perezoso para intervenir en tales asuntos, era algo indigno de él. De todos modos, las habilidades de Yue Sanyan podrían manejarlo ella misma. Después de todo, era una heredera de la gran autoridad. Si su nivel era similar al del oponente, ¿no sería una masacre? Cabe destacar que cuando In Feng era de nivel 20, su agilidad apenas superaba los 1000. Ahora, Yue Sanyan es de nivel 30, con un conjunto completo de armamento divino y el efecto de la gran autoridad del dios gigante, que le otorga más de 6000 de constitución y fuerza. Incluso al In Feng del pasado le habría resultado difícil matar al actual Yue Sanyan. Sin contar ese grupo de jóvenes y mujeres delincuentes que tenía delante. Pero no había elección. In Feng simplemente miró a las 4 personas. Mediante la autoridad del alma, revisó en silencio sus recuerdos y descubrió el problema. La chica rubia, Kim Ayasa, en realidad tenía un hermano mayor. Y su hermano era un jugador de God Forsaken Game que despertó tempranamente, que tuvo previsión desde muy temprano y reconoció la invencibilidad de la sombra de Gran Xia, uniéndose así a un gremio que apoyaba a Gran Xia. Y esta Kim Ayasa, en los primeros días, en realidad se opuso a su hermano, desobedeció las palabras de su hermano y participó en protestas contra Sadou. Finalmente, incluso denunció a su hermano, lo que provocó que fuera capturado por la resistencia. Su destino es desconocido y probablemente sombrío. Kim Xiao-tu. A In Feng le pareció ver estos 3 grandes caracteres sobre la cabeza de la chica rubia. Inaguantable. Aunque esta Kim Ayasa ahora tenía un enamoramiento y admiración de nivel 3 por Sadou, esto no podía ocultar lo que había hecho en el pasado, y estaba claro que esta chica no tenía ningún remordimiento por haberle causado daño a su hermano. Capítulo 1489. Es realmente difícil controlar la cometa de hadas. Por supuesto. En ese momento, el apodo sombra de In Feng estaba lejos de ser tan conocido como lo es ahora. En el país de Granan, fue cuando su madre, Virginie, acababa de llegar a tierra. Hablando francamente, las acciones de Kim Yani realmente se ajustan al concepto de lealtad. Pero, de hecho, su hermano una vez le dijo que la sombra de Gran Xia sería una existencia aterradora en el juego abandonado por Dios, e incluso si ella no apoyaba a la sombra de Gran Xia, no debía unirse a las filas de aquellos que se oponían a la sombra. Este fue el consejo que le dio su hermano. Y en ese momento en el país Granan, había bastantes como su hermano, todas estas eran existencias que no eran de bajo nivel y se habían desarrollado bien en el juego de Dios abandonado, y solo tales existencias podían comprender mejor qué nivel aterrador había alcanzado la sombra original. Pero Kim Yani inicialmente no entendió nada, no tenía un concepto real de la influencia del juego de Dios abandonado, por lo que aún así fue en contra de su hermano, incluso traicionando sus buenas intenciones al denunciarlo, lo que finalmente provocó que desapareciera sin dejar rastro. Más tarde, a medida que el dominio de In Feng sobre el país Granan se hizo más fuerte, incluso su madre, Virginie, reveló públicamente que era la subordinada de Sadou. En ese momento, una gran cantidad de jugadores del gran país Han ya habían desertado a la facción que apoyaba a Sombra. Además,
Con el surgimiento del gran escuadrón legendario Xia creado por In Feng, el gremio al que originalmente pertenecía el hermano de Kim Yani, que apoyaba a Sadou, se convirtió en el primer gremio de God Forsaken Game en cooperar con el gran oficial Xia. Como resultado, obtuvieron una comodidad considerable y actualmente son uno de los gremios más grandes dentro del gran país Han. En ese momento, Kim Yani también había reconocido el hecho de que la sombra de la gran Xia era invencible. Pero el asunto de su denuncia y de su incriminación contra su hermano era desconocido para los de afuera. Entonces, ella, en nombre de su hermano, en realidad se unió al gremio en el que estaba su hermano antes de morir, y recibió atención de muchos miembros dentro del gremio, porque, después de todo, su hermano también desapareció porque apoyaba a Sadou, con pocas esperanzas de supervivencia, y muchos amigos lo extrañaban mucho, por lo que fueron muy buenos con Kim Yani. Soy un verdadero genio. Si mi hermano todavía estuviera aquí, solo él cuidaría de mí, e incluso podría enfrentarse con otras personas del gremio por intereses. Pero ahora hay muchos mayores que se portan bien conmigo por respeto a mi hermano. Kim Yani disfrutó mucho de esta sensación de ser mimada por el grupo, especialmente después de la sublimación Blue Star. En pocos días, despertó con éxito un talento legendario. Incluso recibió el cuidado de muchos superiores dentro del gremio. Algunos incluso lideraron personalmente equipos para protegerla mientras ella mataba monstruos y subía de nivel. Por supuesto, esto fue durante su desarrollo inicial. Ahora tiene habilidades de autoconservación y se ha unido al equipo del joven de cabello plateado Xiu Tan. Pero la ayuda, las conexiones y los recursos dentro del gremio todavía le dieron una voz considerable dentro del equipo de Xiu Tan. Por ejemplo, ahora, tan pronto como Kim Yani habló, incluso Xiu Tan pareció tener un poco de dolor de cabeza. El joven de cabello plateado frunció el ceño levemente y se volvió hacia Kim Yani, diciendo, Yani, debemos ser pacientes con nuestros compatriotas, Simida. Quizás esta dama esté controlando a sus criaturas invocadas y no pueda respondernos temporalmente. Antes de poder terminar de hablar, quedó totalmente asombrado. Porque tan pronto como giró la cabeza, descubrió que la figura de Kim Yani había desaparecido. Fue el tipo de desaparición repentina en el aire, sin ninguna advertencia o pista. Fue solo entonces que el joven de cabello plateado Xiu Tan y sus otros dos compañeros de equipo escucharon un sonido de notificación del sistema del canal del equipo, que indicaba que Kim Yani había sido asesinada por una entidad desconocida. Siva. Hay un enemigo. Los ojos de Xiu Tan se abrieron y respiró profundamente. Los forasteros no pueden atacar activamente a los jugadores de la civilización Estrella Azul. Por lo tanto, el que mató a Kim Yani debe ser otro jugador de Blue Star. Porque si fuera un demonio, no solo mataría a Kim Yani y dejaría ir a los otros tres, sin mencionar que no sentía ningún demonio cerca en absoluto. Entonces, ¿quién mató a Kim Yani? Xiu Tan y los dos compañeros de equipo detrás de él inmediatamente dirigieron su mirada hacia Yue Sanyan frente a ellos. El jugador de Blue Star cerca. Solo existe este. Y cuando tal cosa sucedió, los jugadores locales que originalmente se habían agrupado detrás del equipo de Xiu Tan se quedaron en silencio, sin atreverse a hablar en absoluto, y ya habían comenzado a pensar en huir. ¿Cómo se atreven a interferir en las luchas entre los jugadores de Blue Star? Sabían perfectamente, incluso sin pensarlo, que la muerte repentina de un jugador de Blue Star era un gran problema. Si la civilización de la Estrella Azul buscara la rendición de cuentas, quizás toda su civilización tendría que ser enterrada con ellos. Aunque el poder de combate general de los gremios y las fuerzas nacionales de la civilización de la Estrella Azul actualmente es muy inferior a su civilización, mientras la civilización de la Estrella Azul hable, hay muchos que estarían dispuestos a venir y aniquilar su civilización por la civilización de la Estrella Azul. Este es el estado actual de Blue Star. Charla. Justo cuando la atmósfera se solidificaba gradualmente y los dos lados parecían estar en un punto muerto. El joven de cabello plateado, Xiu Tan, se arrodilló instantáneamente hacia Yue Sanyan. Mayor, nos equivocamos, no deberíamos haberte abordado, merecemos morir, por favor perdónanos. Este niño también parecía haberse dado cuenta. ¿La desaparición de Kim Yani no ocurrió porque ella le faltó el respeto a Yue Sanyan? En el país de Granán, faltarle el respeto a las personas mayores es un gran tabú. Especialmente en la era del juego Dios abandonado, una vez que un senior se enoja, no es raro que mate a un junior en su ira. Y Yue Sanyan acababa de controlar las figuras de papel de Fairy Kite para eliminar una gran ola de demonios. Cuando recuperó el sentido, encontró a un joven de cabello plateado arrodillado frente a ella. En realidad, Yue Sanyan sabía desde hacía mucho tiempo que alguien se acercaba,
pero la otra parte no hizo ningún movimiento agresivo, por lo que no retiró su atención. Controlar a Fairy Kite es realmente difícil, es un dolor de cabeza. Cuando Yue Sanyan volvió en sí, no pudo evitar murmurar. Estas palabras, por supuesto, fueron escuchadas por Xiu Tan y los demás, y al instante palidecieron de miedo. ¿Quién era Yue Sanyan frente a ellos? No lo sabían. Pero esta chica de 1,5 metros, que claramente apenas superaba el nivel 30, ¿podía decir algo como controlar a Fairy Kite? Y, viendo la situación, no parecía falso. Después de todo, incluso Kim Yani había desaparecido de repente. Hada Cometa, ¿no es esa la existencia de primer nivel en Blue Star en este momento? No solo es la mujer de Sadou en términos de identidad, sino que su poder de combate también ha sido cultivado para ser la más fuerte en Orderland. El maestro de palacio más fuerte de toda Orderland no es rival para Fairy Kite. Así es. Se dice que algunas civilizaciones y fuerzas del templo que se negaron a someterse fueron erradicadas directamente en el lugar por su alteza la Hada Kite. ¿Esta chica con nombre en código Yue Sanyan realmente puede controlar a Fairy Kite? ¿Podría ser que esta chica sea el verdadero cuerpo de Fairy Kite? Pánico. Temblor. Ahora no era solo Xiu Tan. Incluso sus dos compañeros de equipo originalmente desconcertados detrás de él, y los jugadores locales que lo rodeaban, se arrodillaron hacia Yue Sanyan, pidiéndole perdón. Capítulo 1490. Corazón excitado, manos temblorosas. ¡Qué extraño! Yue Sanyan tenía poca experiencia tratando con la gente y se sorprendió al ver a todos arrodillados. Ella rápidamente soltó, «Hermano Sombra, llévame de vuelta rápidamente». Lamentablemente no hubo respuesta cerca. Claramente, In Feng estaba ocupado tratando con esa hermana Jin Yani. Pero Xiu Tan y los demás, al escuchar las palabras de Yue Sanyan, estaban aún más aterrorizados y sus rostros se distorsionaron. ¿Hermano de la sombra? Maldita sea. ¿La identidad de esta chica es realmente tan aterradora? Van. El equipo de 3 personas de Xiu Tan y los jugadores locales detrás de ellos comenzaron rápidamente a inclinarse hacia Yue Sanyan. No era que fueran demasiado ingenuos y creyeran todo lo que decía Yue Sanyan. La clave fue la repentina desaparición de Jin Yani, que ya había creado una sombra psicológica para ellos. Cualquier jugador de Blue Star debe haber leído detenidamente la leyenda de Sadou, sabiendo que en ciertos momentos, los enemigos asesinados por Sadou serían reportados por el sistema como asesinados por una entidad desconocida. ¿No fue eso exactamente lo que pasó con Jin Yani hace un momento? Y Yue Sanyan, incapaz de llamar a In Feng, al ver a estas personas inclinándose ante ella, entendió más o menos el significado de inclinarse. De repente se le ocurrió una idea. Ejem. Se aclaró la garganta y, frente a la multitud que se arrodillaba constantemente, especialmente al joven de cabello plateado Xiu Tan al frente, dijo con frialdad, «No tengan miedo, todos. Veo que ninguno de ustedes es mala persona. Le suplicaré al hermano de las sombras que no los ataque. Sin embargo, no puedo hablar bien de ti sin ningún motivo. ¿Qué te parece esto? Solo necesitas ayudarnos a recolectar algo de vida extra de vez en cuando. 10 millones de años de vida cada día, no es muy razonable». Sin duda, este Yue Sanyan quería ocultar algo de dinero privado. Por supuesto, ella no tenía la intención de ocultarle esto a In Feng, por lo que en realidad, tenía otras intenciones. Originalmente, cuando salió del punto de control del camino al final, su plan era convertirse en una persona por encima de los demás y comandar al otro grupo. Pero ella nunca esperó que In Feng fuera tan feroz. Ahora ella solo podía ser la subordinada de In Feng. Esto la hizo sentir un poco sofocada. Así que ella todavía quería a alguien a quien poder mandar, para satisfacer su ansia. 10 millones de años de vida cada día. El joven de cabello plateado, Xiu Tan, quedó atónito ante este número. Sus ingresos diarios actuales por la caza de monstruos eran insignificantes, ni siquiera una fracción de su esperanza de vida. Incluso si confiara en su identidad como jugador estrella azul para cobrar tarifas de protección, sin mencionar si este acto sería detectado, incluso si realmente se implementara, sería imposible cobrar 10 millones de años de vida útil en tarifas de protección todos los días. Sí, así es. Yue Sanyan dijo con frialdad, solo entrégalo a Ciudad Sombra a tiempo todos los días, no hay problema, ¿verdad? Originalmente, Xiu Tan y los demás todavía se preguntaban si se habían encontrado con una estafa.
Pero cuando escucharon a Yue Sanyan decir que la esperanza de vida debía ser enviada a Ciudad Sombra, supieron que de hecho no había ningún problema. Si fuera una estafa, ¿cómo se les podría pedir que entreguen la esperanza de vida directamente a Sadou? Y entonces llegó algo aún más significativo. Esta es una autoridad menor que Sombra no quiere. Yue Sanyan levantó la mano, y en su palma apareció un embrión blanco con forma de huevo, una autoridad menor. ¿Sabes lo que significa eso, verdad? Ahora te lo doy, y tendrás 7 días para desarrollarlo, pero después de 7 días, debes pagar tu cuota diaria de vida completa, ¿entiendes? De lo contrario, si el hermano de las sombras los culpa, todos perderán la vida. ¿Autoridad menor? El joven de cabello plateado, Xiu Tan, inmediatamente comenzó a respirar rápidamente. Ahora que la civilización de la Estrella Azul se había sublimado, todos sabían lo que representaba la autoridad. Esa era la credencial para convertirse en un maestro del templo en la Tierra de la Orden, y también un supertesoro que podía aumentar enormemente el poder de combate de un jugador, extremadamente difícil de obtener. Y ahora, semejante autoridad menor apareció ante él. Los jugadores normales necesitaban pasar por desafíos y pruebas extremadamente difíciles para obtener una autoridad menor. Pero si era dotado, la primera autoridad menor no requería pasar un desafío. Un corazón excitado, manos temblorosas. Xiu Tan no sabía cómo tomó el embrión blanco, solo sabía que cuando miró el embrión blanco, su rostro cambió de repente. Esta es la autoridad menor de la reproducción. ¿Puede dejarme embarazada y dar a luz rápidamente? La tasa de crecimiento de la descendencia se acelerará y, por cada descendencia que reproduzca, mis atributos finales completos aumentarán, con una ganancia máxima del 50%. El joven de cabello plateado se desmayó en el acto. Sin embargo, este joven claramente no podía escapar de su destino. Bajo la amenaza de Yue Sanyan, el joven de cabello plateado Xiu Tan no tuvo más remedio que aceptar y luego usar esta autoridad menor, y así su abdomen se hizo visiblemente más grande. Xiu Tan sintió ganas de morir. Pero no podía soportar morir realmente. El embarazo era mejor que ser asesinado por Sombra, ¿verdad? Está bien. Ahora soy una existencia con una autoridad menor. Al regresar al gran país Han, ¿podré conseguir 100 respuestas y fundar una secta? Así, también será conveniente entregar 10 millones de años de vida cada día. En este momento, In Feng ya había tratado con Jin Yani y salió de la tierra del juicio. Entonces comprendió de inmediato lo que Yue Sanyan estaba haciendo. ¿Autoridad menor de reproducción? In Feng se quedó un poco sin palabras. Este Yue Sanyan realmente tenía un sentido del humor retorcido. Pero este tipo de cosas no tuvieron ningún impacto en In Feng, por lo que la dejó jugar. De todos modos, esta autoridad menor de reproducción solo podía usarse en uno mismo y no podía afectar a otros. De hecho, incluso la autoridad menor superior de reproducción, o incluso la gran autoridad de reproducción, no podían afectar a otras personas, a menos que la habilidad de la gran autoridad fuera desarrollada a una etapa posterior para lograr la capacidad de influenciar a otros. La atención de In Feng ahora estaba en la mujer rubia con la que acababa de tratar. Esta Jin Xiaoyu, no, Jin Yani, incluso cuando llegó a la tierra del juicio y vio a In Feng, no sabía por qué In Feng quería tratar con ella. Incluso pensó que era porque había sido irrespetuosa con Yue Sanyan, lo que llevó a In Feng a atraparla. Entonces ella se disculpó frenéticamente por este asunto. Desafortunadamente, lo que le importaba a In Feng era la traición que había cometido hacia su hermano en aquel entonces. Entonces la envió directamente a la reencarnación. En la ilusión de la reencarnación del castigo, ella experimentaría continuamente ser reportada por su hermano a la Gran Xia, y luego ser llevada por la gente de la Gran Xia y sometida a todo tipo de tormentos. Hermano, me equivoqué. Me equivoqué. En medio de una serie de gritos, In Feng salió de la ilusión de castigo de la otra parte y regresó al lado de Yue Sanyan afuera. Mientras Yue Sanyan estaba ocupada con sus pequeños planes, In Feng se estaba preparando para activar la alta autoridad del juicio generalizada. Objetivo de anclaje. Primera característica, jugador estrella azul. Segunda característica, una hermana con un hermano. Tercera característica, una hermana que fue protegida por su hermano justo pero traicionó a su hermano, lo que llevó a su muerte. Anchor Scope, Blue Star y todos los mundos Blueprint actualmente controlados por Blue Star. Juzgad todos los objetivos. In Feng activó directamente el juicio generalizado. Si no te gusta leer, no importa. Aquí en Novel History lo hacemos por ti.
Nuestra comunidad es para gente que le gusta disfrutar escuchando una buena historia. Si tienes alguna buena historia que recomendarnos, puedes dejarla en los comentarios y procederemos a revisarla para ver si es publicada. Te agradecemos por ser parte de nuestra comunidad, y agradecemos más que dejes un comentario, tu like y una compartida.